Esta entrevista forma parte de un programa informativo que tiene como objetivo poner en valor los aspectos más destacados de la desnutrición relacionada con la enfermedad, por sus siglas DRE o DRE. Soy José Manuel Moreno, pediatra, director del Departamento de Pediatría de la Clínica de la Universidad de Navarra. Hoy hablaremos de las causas y consecuencias de la DRE y para ello contamos con la doctora Julia Álvarez. La doctora Julia Álvarez es especialista en endocrinología y nutrición y es la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Madrid. Doctora Álvarez, pónganos en situación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la desnutrición relacionada con la enfermedad o DRE? Bueno, la DRE, como bien has dicho, son las siglas de la desnutrición, del acrónimo de desnutrición relacionada con la enfermedad, y es el término que la comunidad científica ha adoptado desde el año aproximadamente 2010 para poder definir la desnutrición cuya característica fundamental tiene que ver con la inflamación, con el proceso de inflamación dentro del sujeto enfermo. Y nos permite diferenciarlo, distinguirlo bien de otras causas de desnutrición, como es la desnutrición en la hambruna, en las guerras, en las catástrofes naturales, ¿no? Que hasta ahora utilizábamos una terminología que era un poco confusa para abarcar las dos acepciones. O sea que es un término que parece que define mejor ese término más general que usábamos en medicina o en nutrición, que es desnutrición. ¿Habría algunos criterios diagnósticos que nos permitieran definir mejor DRE o algunos datos o características? ¿Este paciente está desnutrido en relación con su enfermedad? Bueno, definir la desnutrición siempre ha sido una especie de misión imposible. Hasta así se tituló alguno de los artículos de los años de las últimas 2 décadas, ¿no? Pero sí es cierto que por el interés general de toda la comunidad científica y por el hecho diferencial de distinguir la inflamación en relación con el sujeto enfermo, no solo la falta de nutrientes, bien porque no se ingieren, porque se asimilan mal o porque la propia enfermedad aumenta los requerimientos, realmente se han establecido en la comunidad científica en el año 2016 un grupo de trabajo. Es el grupo GLIM, es el Global Leadership Initiative on Malnutrition, que está compuesto por 26 profesionales de 5 grandes sociedades científicas o agrupaciones de sociedades científicas, como es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, como es la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, como es la FELANPE, que es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, y como es la PEMSA, que es la Sociedad Asiática de Nutrición Parenteral y Enteral, que esos 25 profesionales, líderes de opinión en estas áreas, en el área de nutrición clínica y metabolismo, se han intentado poner de acuerdo para establecer unos criterios que permitan definir bien al paciente desnutrido, al enfermo desnutrido. Esos criterios se han establecido a 2 niveles, un nivel de criterio fenotípico y un nivel de criterio etiológico. Dentro del nivel de criterio fenotípico se han dado unos puntos de corte para decir 3 condiciones. Una es la pérdida de peso en un periodo de tiempo, pérdida de peso no voluntaria en un periodo de tiempo determinado, un punto de corte de índice de masa corporal, y otro es la masa muscular, el deterioro de la masa muscular medida por técnicas de composición corporal, estableciendo una serie de puntos de corte. Los criterios etiológicos tienen que ver con la falta de ingesta de nutrientes o asimilación de los mismos, o con el proceso o con la carga de inflamación que tiene el proceso de la enfermedad del sujeto. ¿Y qué es lo que define al paciente desnutrido con estos criterios? Pues al menos que tenga un criterio etiológico y un criterio fenotípico. Eso es lo que se ha acordado a nivel global. Hoy en día hay en marcha un montón de estudios de validación en distintos grupos, tanto etarios como grupos de distintas patologías, para poder validar exactamente estos criterios que se han establecido por este conjunto de expertos bastante representativo de la comunidad científica experta en el área de la nutrición clínica. Entiendo que ese intento de unificar criterios es que podamos entendernos cuando hablamos de desnutrición, en el caso del paciente enfermo, y un criterio común, ¿no? Pero uno podría pensar que quizá esto afectará a un grupo pequeño de pacientes vulnerables por patología de base o por edad. ¿Realmente de cuánto porcentaje de pacientes podemos estar hablando cuando hablamos de la desnutrición relacionada con la enfermedad? Si hay alguna estimación y en distintos escenarios.
Pues es verdad que los criterios Glean permiten hablar ese lenguaje porque es algo que preocupa a la comunidad científica, porque desde hace muchos años sabemos que la desnutrición relacionada con la enfermedad afecta a cualquier sujeto en cualquier momento evolutivo de su enfermedad. Y en cualquier patología puede aparecer la situación. Y sí tenemos datos robustos en la comunidad científica, en la evidencia científica, que establecen que entre el 30 y el 50% de los pacientes hospitalizados, por ejemplo, tienen desnutrición. En el caso, por ejemplo, en España, el estudio Predices y el estudio Sedreno han establecido que 1 de cada 3 pacientes, en el caso del estudio Sedreno, y 1 de cada 4 en el caso del estudio Predices, presentan desnutrición y riesgo de desnutrición en el ámbito hospitalario. Pero hay otros estudios que demuestran también niveles incluso superiores cuando el grupo etario es mayor de 70 años, tanto en el ámbito de la comunidad como en el ámbito, o sea, de la atención domiciliaria, como en el ámbito de las residencias sociosanitarias. De tal manera que es una entidad, la desnutrición relacionada con la enfermedad, en la que ya hay mucha evidencia científica de cuál es el impacto a nivel de prevalencia, sobre la que queremos sensibilizar a los profesionales sanitarios, a los decisores políticos y en general a los pacientes también. Bueno, parece que evidentemente por esas cifras es un problema realmente prevalente, no es un problema solamente teórico sino real. ¿Por qué aparece desnutrición relacionada con la enfermedad? ¿Se podrían establecer causas? Sí, se pueden establecer causas y hay muchos estudios que establecen ya esas causas. Desde el año 74, que uno de los cirujanos más famosos, Butenborg, ya llamó la atención, especialmente en el ámbito hospitalario, diciendo que teníamos esqueletos en las taquillas de los hospitales, en este caso eran los hospitales americanos, pero se podía trasladar al resto de otros lugares del mundo. Las causas de la desnutrición son bien reconocidas. La propia enfermedad condiciona en muchas ocasiones hiporexia, es decir, falta de apetito, el paciente no ingiere lo que necesita. En otras ocasiones la enfermedad condiciona unas alteraciones del tubo digestivo que hacen que no pueda absorber adecuadamente los nutrientes, por ejemplo, condiciones de mala absorción, maldigestión o incluso síntomas digestivos como pueden ser náuseas o vómitos que van recortando esas ingestas de los pacientes. Y en un tercer caso, la propia enfermedad puede condicionar un aumento del gasto metabólico, de tal manera que el paciente, esa enfermedad le hace consumir más energía, más nutrientes, más proteínas, etc. Además, a mí me gustaría destacar que ya no es solo esa parte que tiene que ver con la enfermedad, es que probablemente, y sobre todo en el ámbito hospitalario, la falta de sensibilidad de los profesionales condiciona, porque tenemos una falta de formación curricular en este sentido, condiciona el hecho que dejemos en ayunas diagnósticas o terapéuticas en periodos de tiempo prolongados a muchos pacientes que podrían ser evitados si conociésemos, si fuéramos sensibles a este problema y pudiéramos utilizar las alternativas terapéuticas, ¿no? Y esto creo que es un tema muy importante. Y a la vez es un tema muy importante que sean sensibles los gestores y los decisores políticos, porque las instituciones sanitarias también necesitan pensar que este proceso puede ocurrir en su entorno, dentro de sus paredes, y de esa forma poder establecer todas las medidas que sirvan para su prevención, como es todas las herramientas que están a nuestro lado, realizando el cribado nutricional y estableciendo todas las técnicas de abordaje terapéutico hoy en día posibles en el ámbito de la nutrición clínica. Yo, aprovechando un poco esa parte que acaba de comentar sobre la sensibilización de los profesionales y a veces de los gestores, quizás es porque no tengamos tan claro a veces las consecuencias que tiene la desnutrición relacionada con la enfermedad. Entendemos que, por ejemplo, el paciente y la familia viven con bastante angustia la situación de deterioro nutricional de un paciente pero eso tiene repercusiones, ¿eso se ve realmente en resultados clínicos? Eso se ve en resultados clínicos y lo sabemos claramente desde hace muchos años. Eso es lo que hace relevante la necesidad de estar alerta para identificar los pacientes que están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque el paciente desnutrido está demostrado que tiene un mayor riesgo de descendencia de suturas, por ejemplo, si es un paciente quirúrgico, porque está demostrado que lentece o que alarga la convalecencia de una fractura, por ejemplo, porque está demostrado que tienen una mayor prevalencia de infecciones asociadas a cualquier entidad clínica de la que sea su enfermedad de base o la que le obligue a estar durante el ingreso hospitalario.
Es decir, tiene consecuencias en la morbilidad del paciente. Esto tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida del paciente, porque también tiene otras consecuencias sobre el sistema. Y sobre el sistema es que las estancias hospitalarias se prolongan. Un paciente desnutrido se complica más a menudo, consume más recursos para resolver esas complicaciones asociadas. Y por último, al tener las estancias más prolongadas, también su coste es mayor para el sistema sanitario. Y por último, dos cosas que son también muy relevantes. Un paciente desnutrido que sale desnutrido del hospital reingresa más veces en un centro hospitalario, utiliza más recursos ambulatorios y, en segundo lugar, la mortalidad es un factor independiente de la enfermedad de base de ese sujeto. Por tanto, yo creo que es un dato tremendamente relevante. Vamos, yo creo que escuchándola uno plantearía, bueno, verdaderamente el problema está claro. Ha mencionado un poquito antes, uno de los objetivos es, ¿soy capaz de detectarlo pronto? Y más importante, ¿soy capaz de hacer algo para que no aparezca, para que en caso de que apareciera, revertirlo? ¿O tenemos que entender que esto, una vez presentado ya, entro en ese camino de resultados que no son los esperados o los esperables, ¿no? No, te agradezco mucho esa pregunta porque realmente hay evidencias robustas en la literatura científica que demuestran que la prevención es el paso más importante y, por tanto, sensibilizar a los equipos de profesionales para identificar los pacientes en riesgo y poner las medidas oportunas con el tratamiento preventivo nos va a permitir conseguir mejores resultados y una mejor evolución de los pacientes. Pero es que además tenemos todo un cortejo de terapia que pasa desde el consejo dietético, la suplementación nutricional oral, la nutrición enteral o la nutrición parenteral, que tiene como buen tratamiento médico sus objetivos concretos, su identificación concreta de momentos, tiempo, dosificaciones, etcétera, etcétera, que tenemos, a los que nos tenemos que ajustar en medicina basada en la evidencia. La realidad es que tenemos que tener un plan de prevención claro, de identificación de pacientes en riesgo. Y uno de los datos que a mí me parece más relevantes es que debe ser trasladado a la opinión pública, porque yo tengo la sensación en mi día a día que el paciente y la familia asumen que cuando uno está enfermo, el no comer forma parte de ese cortejo de la enfermedad, ¿no? Y que es una realidad que no va a cambiar hasta que el paciente mejore. Y hay que cambiar ese paradigma, porque no es así. Realmente el paciente mejorará cuando mejore también su nutrición, porque su estado nutricional va a permitir tolerar mejor el resto de tratamientos. Antes, una de las consecuencias que olvidé decir es, por ejemplo, en un paciente oncológico, si está desnutrido, la tolerancia a los tratamientos de quimio, radioterapia o, evidentemente, las complicaciones que puedan sobrevenir a una cirugía oncológica son mucho mayores que en un paciente, y los tratamientos son peor tolerados que en un paciente que no está desnutrido. Por tanto, hay que intentar cambiar la idea al paciente y a la familia de que es un hecho incontrovertible la desnutrición, que va asociado a la enfermedad, que no podemos hacer nada con ello. No, podemos y debemos prevenirla y tratarla con profesionales que entiendan de terapia nutricional y que podamos abordar el problema con toda la evidencia científica en nuestra mano. Doctora Álvarez, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha dejado bastante claros en esta corta presentación. Primero, que hay formas de diagnosticar un problema que es la desnutrición relacionada con la enfermedad y que es distinta de otras formas de desnutrición. En segundo lugar, que hay criterios que la definen, criterios que ya he definido muy bien, que son criterios de etiología y criterios también de otras consecuencias, ¿no? Y la parte más importante es que existen causas que son prevenibles y existen consecuencias que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Este breve comentario, esta breve exposición pone encima de la mesa un problema al que los clínicos nos enfrentamos y con el que afortunadamente también disponemos de herramientas para solucionarlo. Muchas gracias, doctora Álvarez. Gracias.